tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, correspondiente al lunes 26 de noviembre del año 2018. Ya tenemos los datos del tiempo para compartir rápidamente. Veamos la temperatura actual es de 29,4. La sensación térmica se ubica en esa cifra, 29,4. Veamos, la humedad es del 68%, según lo que indica meteorología. Y al mismo tiempo, la visibilidad es normal de 20 kilómetros. La intensidad del viento, 5 kilómetros en la hora, y la dirección del viento sureste. Veamos el extendido para los próximos días. Para el día martes, aparentemente, vamos a tener lluvia. 22 de mínima, 32 de máxima. El miércoles con características similares, 23 de mínima, 30 de máxima. Y el día jueves, 21 grados de mínima, 27 de máxima. Aparentemente también vamos a tener lluvias en esos días. Muy bien, bienvenidos a otra edición de Puntos de Vista, edición del día martes, o mejor dicho, día lunes, 26 de noviembre del año 2018. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0972-655-000. Hoy vamos a tocar un tema que cuesta hablar con los adolescentes, cuesta hablar con nuestros hijos, cuesta abordar, sobre todo cuando uno quiere generar conciencia en ellos. Vamos a hablar sobre la sexualidad y cómo encarar con los jóvenes, específicamente los adolescentes, ese tema. Y ya vamos a saludar al licenciado David Samaniego, que nos visita esta tarde y nos va a hablar sobre el tema. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente, contento de estar acá con ustedes nuevamente. Gracias, licenciado. En primer término, vamos a abordar un tema que tiene que ver con una preocupación. Vamos a hablar del VIH en un informe elaborado por el Departamento Prensa que arroja algunos números que tenemos que llevar en cuenta. Y posteriormente, esa conciencia que deben tener nuestros jóvenes al practicar la sexualidad. Para el efecto, vamos a este reporte. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA y como cada año el Ministerio de Salud da a conocer algunas cifras. Por ejemplo, 1.443 personas fueron diagnosticadas con infección VIH de enero a diciembre del 2017 y los casos positivos de SIDA ascienden a 392 casos. Sin embargo, este año la idea no es simplemente mostrar estos números, sino apuntar más a la educación para la prevención de esta enfermedad. Los nuevos casos de VIH del 2017, que son 1.443, sino que estamos apuntando sobre todo a trabajar en la promoción, en la prevención y en la educación, ¿verdad? Es el pilar que nosotros como Ministerio de Salud y sobre todo en el área de salud pública queremos reforzar, ¿verdad? Siempre estamos haciendo hincapié con los números, sabemos que son importantes porque nos muestran cómo está nuestra epidemia a nivel nacional, ¿verdad? Cómo estamos en comparación con la región, estamos todos similares, ¿verdad? Estamos con una epidemia que está un poco estabilizada en números, ¿verdad? Pero que debemos repuntar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos metas al 2020 y al 2030, donde se apunta sobre todo a disminuir el número de diagnósticos, ¿verdad? A tener 0 niños con VIH. ¿Cómo abordar a los adolescentes en lo que se refiere a las infecciones de transmisión sexual? Porque no es solo el VIH, sino que hay muchas patologías. Siempre el VIH es lo que tiene mayor relevancia, ¿verdad? Pero existen otras más. Y más allá de aprender a vivir con esta enfermedad, las personas que padecen VIH o SIDA también deben aprender a vivir con 2 problemas terribles en nuestra sociedad: la estigmatización y la discriminación de estas personas. Y que realmente sea efectivo de que ya no se les discrimine a ellos, ni en las empresas, ni en ninguna institución, y menos aún en instituciones educativas. Pesa tal vez un poco más el tema de esa estigmatización que la propia enfermedad, doctora. La estigmatización pesa mucho más y existen enfermedades estigmatizantes hasta ahora en salud pública, como es el VIH, el SIDA, y también dentro de eso entra la tuberculosis y lepra, que siguen siendo hasta hoy día estigmatizantes dentro de todo lo que son las enfermedades que se trabajan en salud pública. Y en este 2018 el lema de la conmemoración es conocer tu diagnóstico, hacete la prueba de VIH. El testeo es totalmente gratuito y se realiza en el local de Pronacida sobre la avenida Venezuela.
El reporte de Mariano López hablando sobre la cifra que debemos llevar en cuenta cuando hablamos de esta enfermedad, 392 casos este año. Licenciado, ¿cómo encarar la sexualidad con los adolescentes? Parece tarea fácil, sin embargo, es complicada, ¿no? Es complicada, la verdad que hay que distinguir primero la educación formal de la no formal, ¿verdad? La educación no formal es la que en teoría le corresponde a los padres, sí, ¿verdad? Que tendría que ver más con los valores, las actitudes positivas y negativas acerca de la sexualidad, ¿verdad? Las conductas positivas y negativas, conductas sexuales positivas y negativas, ¿verdad? Y luego está lo que es la educación formal, donde sí ya es tarea del Estado, del Ministerio, de otras entidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Desde la casa hay que empezar a hablar de la educación no formal. ¿Qué sería la educación no formal? Justamente los valores en cuanto a la sexualidad que conocen los padres, ¿verdad? Que no necesariamente tengan que ver con conductas o con vamos a decirle, con experiencias científicas, ¿verdad? Pero sí valores que les gustaría transmitir a sus hijos, ¿verdad? Y la educación formal ya viene a ser justamente empírico, ¿verdad? Comprobado, contrastado, ¿verdad? Que no necesariamente deberían de saber los padres o no lo saben todos los padres, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se torna difícil? Justamente cuando los padres, primero que todo, no saben decir lo que le van a enseñar a sus hijos adolescentes es así realmente o es lo que ellos piensan, ¿verdad? Eso es por un lado, y por otro lado, en realidad es, o sea, la sexualidad es un tema tabú, ¿verdad? En el Paraguay, entonces es complicado, y más cuando el padre que es hombre quiere enseñarle o quiere hablarle de sexualidad a su hija, ¿verdad? O viceversa, la mujer con su hijo varón. Claro, claro. Cuando hablamos de la enseñanza de la sexualidad, lo primero que nos viene a la mente tiene que ver con la forma de canalizar esa enseñanza a los adolescentes. ¿Cómo debe ser? ¿Razonado en el sentido que a través de un razonamiento tratar de convencerlos, o vertical? ¿Se hace eso porque papá dice? Y más que nada se apunta al razonamiento, ¿verdad? Que ellos puedan comprender, ¿verdad? Que en realidad la sexualidad es muy compleja, y ellos prácticamente como están en una edad donde quieren desafiar, vamos a decirle, la autoridad. Entonces no es muy recomendable el enseñar de una manera drástica donde se hace esto, no se hace esto, ¿verdad? Porque más que nada eso provoca al adolescente, ¿verdad?, a querer desafiar la autoridad, porque están en una edad, ¿verdad?, donde quiere desafiar todo el sistema de autoridad que existe, ¿verdad? Entonces más que nada es darle opciones y enseñar de acuerdo a la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar si vos tenés relaciones sexuales y no usás preservativo o no usás ningún método anticonceptivo? Licenciado, ¿cuál es la edad? Yo sé que es difícil hablar de edades cuando hablamos de sexualidad, pero ¿cuál es la edad correcta para comenzar la sexualidad en la adolescencia? ¿A qué te referís a comenzar la sexualidad? ¿O te referías a practicar, o sea, a tener relaciones sexuales? A tener relaciones sexuales. Bueno, en realidad no hay una edad apropiada, ¿verdad? El cuerpo está o empieza a estar preparado una vez que la mujer cuando tiene su primera menstruación y el hombre cuando tiene su primera eyaculación. Ahí el cuerpo ya está preparado biológicamente, pero nosotros somos seres biosociales. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el cuerpo puede estar preparado, pero la parte social o la parte psicológica de la persona no puede estar preparada para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces nosotros lo que siempre orientamos a los adolescentes es que si van a tener relaciones sexuales, entonces lo tengan sabiendo las consecuencias de eso, si no utilizan ningún método anticonceptivo, ningún método para prevenir infecciones de transmisión sexual, y que también ellos quieran, que no se sientan presionados, que ambos quieran, y que no solamente porque es estar accediendo a tener relaciones sexuales porque uno de los integrantes de la pareja está presionando, ¿verdad? De esa manera se respeta también la autonomía y el empoderamiento de los adolescentes, ¿verdad? Se les enseña a ellos que tiene que ser consentido, por ambos lados. Claro, a ver, licenciado, en realidad cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando, probablemente cuando hablemos de casos particulares, de padres probablemente que tengan una mirada moderna, no haya tantos dramas, tantos tropiezos. Pero sí cuando tomamos en conjunto una cultura muy conservadora, con muchos tabúes, lo primero que me viene a la mente son dos vertientes.
al hombre lo primero que se le hace cuando entra entre los 15 y 16 años es se le da un preservativo. Ujú. Se le da un preservativo y generalmente no se le dice nada. Claro. Ya se da por asumido de que él sabe para qué. En cualquier momento va a tomar el utilizar. camino, ¿verdad? Exactamente. Y a la mujer se le dice abstinencia o Espera más. ¿Qué ¿Verdad? contrasentido, no? Pero con esto yo no estoy diciendo que yo tengo esa política, no. Quiero nomás poner de relieve cómo somos como sociedad propia. ¿Por qué a uno de los miembros de la sociedad, en este caso la mujer, se le pide que espere, Claro. espere? Es difícil decirle a una mujer, es decir, yo pensando, si llego a tener una hija, pero misión imposible que yo le dé un preservativo. Es decir, me van a disculpar, van a decir que soy poco moderno, todo lo que quiera, pero Claro. es complicado. Por Es eso complicado hablar porque- de sexualidad me parece mucho más fácil abordarlo con un hombre que con una mujer, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que venimos de una cultura machista, ¿verdad? Donde se le ve a la mujer como un objeto, ¿verdad? Que tiene que ser preservado si es posible hasta el altar, y que solamente su marido puede tocar ese objeto. Eso ¿verdad? está mal. Por supuesto que está mal, ¿verdad? Porque la mujer es un sujeto de derecho. Ella puede decidir con quién, así como el hombre puede decidir con quién quiere tener relaciones, la mujer también puede decidir con quién quiere tener y con quién no, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante. Sí, Gente, habilitamos nuestra línea de comunicación para que podamos abordar este tema con el licenciado. 0972-655-000. Bien, explicaba el licenciado que uno toma la decisión y tiene que ser con consentimiento. Así mismo, y eso es justamente, ahí parte justamente la educación sexual, ya sea la formal y no formal, ¿verdad? La informal o no formal sería que, bueno, que los padres le enseñen a sus hijos de que si va a tener relaciones, porque nunca estamos hablando de que el padre le va a decir lo anda a tener o no Claro, tenga, claro. ¿verdad? Pero de si va a tener, bueno, entonces que sea consentido, que él o ella quiera y que esté seguro que su pareja también quiera y que estén seguros ambos, ¿verdad? Y más que nada cuando se trata de educación formal, ya entonces le decimos, bueno, si tomaste la decisión, entonces estas son las consecuencias si es que no usas o método anticonceptivo o métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual. Sí, realmente. Con relación a las enfermedades, siempre, es decir, una vez que nos sentamos con los hijos en torno a una mesa o en la sala o en el patio a tomar tereré y abordamos el tema, también deben ser abordados los riesgos de contraer enfermedades. Así mismo, solamente que el padre que quiere hablar de eso, la madre que quiere hablar de eso, tiene que estar bien informado, ¿verdad? Para que pueda hablar de eso y no pasar mala información, porque eso es justamente lo que se quiere hacer con el tema de la educación sexual, es que ya los adolescentes no busquen más información donde sacan información a medias o no comprobada científicamente, ¿verdad? Como el tema de que si tiene relaciones sexuales y eyacula fuera de la vagina, no va a quedar embarazada la mujer, ¿verdad? Eso es un mito, ¿verdad? Pero justamente ese mito se sigue pasando de pares a pares, vamos a decir, ¿verdad? Claro. Bueno, y cosas como esa. Entonces, los padres tienen que informarse bien si es que quieren hablar justamente de la prevención de eso, ¿verdad? Justamente la estadística que estábamos pasando hace un rato con respecto a la cifra alarmante de las infecciones de los adolescentes, ¿verdad? Quiero destacar algo muy importante, que justamente la infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual no se da solamente en la penetración, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos también que nosotros, por lo menos sacarnos la cabeza que solamente hay penetración pene-vagina, sino que también existen otros tipos de prácticas sexuales, como el sexo oral, donde también la gente se puede infectar, ¿verdad? Porque el intercambio de fluidos es lo que hace que tengan un riesgo de infección, ¿verdad? Y generalmente, ¿qué pasa? En las prácticas sexuales orales no se utiliza preservativo, ¿verdad? No se utiliza y sí hay riesgo de infección, y de hecho que hay infección, ¿verdad? Si es que la persona tiene una infección. Claro, a ver, cuando hablamos de sexualidad, hoy día se comienza más tempranamente la actividad sexual. Bueno, yo no te sabría decir eso porque en realidad antes no había estadísticas muy precisas, Claro, ¿verdad? claro. Hoy en día sí tenemos las encuestas de salud sexual y reproductiva, tenemos las estadísticas del Ministerio de Salud, donde se comprueba que obviamente adolescentes de 13 a 14 y 15 años están teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Inclusive de menos edad, pero el promedio es entre 13 y 14 años en el Paraguay. Y las cifras son más tempranas en población urbana que en población rural, ¿verdad?
Igual hay muchísimos casos que no sabemos, que no están dentro de la estadística, ¿verdad? Entonces yo no te podía responder si hoy en día se da a más temprana edad o no. También hay una cuestión que debemos reconocer como sociedad, que en aumento va el número de niñas madres, por ejemplo. Así mismo, el aumento va de niñas madres, y el aumento más que nada que yo veo es en cuanto a los abusos sexuales, ¿verdad? Porque podemos nosotros tener de repente adolescentes madres que tuvieron relaciones con un adolescente, ¿verdad? Pero los casos que estamos viendo hoy en día son de niñas que fueron abusadas, ¿verdad? Y que están quedando embarazadas. Gente, habilitamos nuestra línea de comunicación al 0972-655-000, nuestro WhatsApp de Puntos de Vista. Vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta seguimos abordando este tema, sexualidad. ¿Cómo encarar con los adolescentes? ¿Cómo hablar de sexualidad a los adolescentes? Y hablamos de muchos temas aquí. Mientras se daba la pausa, mientras abordábamos este tema también de lo que se va a definir con la Conmebol. Gente, pueden comunicarse con nosotros, 0972-655-000. Licenciado, cuando hablamos de... Te planteaba yo la consulta, ¿a qué edad conviene comenzar a practicar la sexualidad? Me explicabas que eso tiene que ser de común acuerdo de la pareja y una decisión de cada uno. Analizábamos también el tema de que cada vez se comienza más temprano. Tengo la impresión que a medida que el cuerpo adquiere mayor madurez física y mental, también hay mayor placer en la práctica sexual. ¿Eso viene de la mano, licenciado? Claro que viene de la mano, más que nada la parte de la madurez mental, ¿verdad? Porque mientras más nosotros estemos seguros de querer tener relaciones sexuales con tal persona o con mi pareja de hace años, entonces eso también va a ir de la mano en cuanto al placer que se genera. Y no debemos olvidar que en realidad las relaciones sexuales, la función principal no es solamente el placer, ¿verdad? Ni la reproducción. Otra de las funciones muy importantes es la comunicación, ¿verdad? O sea, cuando yo tengo relaciones sexuales con mi pareja, yo estoy comunicando el afecto que siento con mi pareja, no solamente el placer que siento o con fines reproductivos, vamos a decirlo. ¿Cómo encaramos a los adolescentes? Ya teniéndolos de frente, como recomendación, ¿qué momentos son los más apropiados para aprovechar y abordar sobre el tema de sexualidad? Bueno, y más que nada tiene que ser un momento donde el adolescente esté escuchando o va a escuchar realmente a sus padres, ¿verdad? Porque generalmente hoy en día vemos al adolescente que está muy metido ya sea en la computadora, con la tablet o con el celular, y a veces muchas veces en realidad no le escuchan lo que los padres le están transmitiendo, ¿verdad? Entonces, más que nada tendría que ser en alguna tarde, o sea, el momento no importa, pero siempre y cuando estén los dispositivos electrónicos fuera del lugar, ¿verdad? Para garantizar que el adolescente sí te va a escuchar a lo que vos le vas a hablar y le vas a decir, ¿verdad? De por ahí el adolescente puede ser que no responda a nada, ¿verdad? Que quizá es porque se siente incómodo, ¿verdad? O sea, no solamente el padre se siente incómodo, la madre, sino el adolescente mismo, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes trataron de darle la información, ¿verdad? Ya el adolescente de repente, bueno, me siento cómodo, entonces puedo hablar un poquito más, o no me siento tan cómodo, o de repente te dice, ya sé todo, eso ya me enseñaron en el colegio, ¿verdad? De cualquier manera, nunca está de más que el padre también quiera hablar de eso, pero hay que respetar cuando el adolescente no se siente cómodo también, ¿verdad? Cuando nos quiere tocar el tema, es mejor nomás evitar, entonces. Es mejor evitar y de repente insistir en otro momento, ¿verdad? No, tampoco ya hay que darle sus pausas. Claro, exactamente, hay que darle sus pausas. Por decirlo de alguna manera, ¿el discurso que vamos a utilizar con los hombres debe ser el mismo que con las mujeres? Así mismo, el mismo discurso, ¿verdad? Que ambos tienen que querer, que ambos tienen que elegir con quién y que ambos no tienen que sentirse presionados ni por la sociedad, ni por su pareja, ni por sus padres, que tienen que tenerlo cuando ellos consideren correcto, cuando ellos consideren que es el momento, ¿verdad? Y cuando decidan eso, ya tienen las herramientas de cómo cuidarse para prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Bueno, tenemos mensajes que estamos recibiendo a través del WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿El VIH se puede transmitir si un hombre no eyacula en la vagina de una mujer, pero sí tiene sexo? Bueno, el VIH puede transmitirse por los fluidos y por la sangre, ¿verdad?
Si el hombre no eyacula dentro de la vagina de la mujer, existe algo que se llama líquido preseminal, ¿verdad? Ese líquido preseminal generalmente no se siente. En ese líquido preseminal también podría haber riesgo, ¿verdad? O sea, de que haya el virus y de que quede eso en la vagina, ¿verdad? Entonces no podemos decir que no hay riesgo, ¿verdad? Así como tampoco no podemos decir que con ese líquido preseminal sí o sí ya se va a infectar. Hay riesgo. Tengo 17 años. Cuando mis amigas están hablando de sexualidad en la clase o en alguna reunión, siempre tratan de dar consejos entre ellas. Yo soy virgen y siempre les digo que si algún día tienen ganas de tener relaciones sexuales y tienen dudas, lo único que deben hacer es buscar en Google las consecuencias que provocan las infecciones sexuales en la vagina y el pene, que vean las fotos de gente con SIDA y de cómo viven. Así se les va a quitar las ganas hasta por lo menos ser mayores de edad y puedan tomar decisiones con la mente fría y calmada. Bueno, es un método que se utilizaba antes, vamos a decirle, ¿verdad? De mostrar todas esas imágenes de la gente que tiene infección de transmisión sexual para que al adolescente no le quite las ganas. Ese método no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque justamente el adolescente tiene un pensamiento egocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? El pensamiento de a mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, a otra gente puede ser que le pase, pero a mí no me va a pasar, ¿verdad? Eso pasa con todas las conductas, cuando van a consumir algún tipo de sustancia, cuando van a tener relaciones, cuando van a hacer algún deporte, cuando van a aprender a conducir. Claro, y no precisamente también la madurez llega después de los 18 años. Por supuesto. Sí, vos puedes tener 30 años y seguir pensando. Así mismo, como sí, puedes tener 17 años y tener una madurez o una comprensión, un desarrollo cognitivo de más edad. Sí, sí, lo tomas con mucha calma, con frialdad, sí, como dice el mensaje, ¿verdad? Así mismo. Bueno, me parece preocupante esta situación social, hablando de los hogares hoy día. Padres que no les importan o hablan con sus hijos, y en los colegios entran modas como una que no deben llegar virgen al 9º grado. Niños que colaboran con las nenas o nenes que pagan para perder la virginidad porque ser virgen no está de moda. Se pasan por WhatsApp las pruebas en grupos de colegios. Los adolescentes y comunidad educativa no hablan como se ven en los colegios abusos que ocurren en los colegios y muchos callan o tapan y no denuncian. Es una vergüenza. Muchos padres tenemos que ver cómo organizarnos para hablar con los chicos o contratar psicólogos y ojalá que desde el Ministerio de la Niñez, la Secretaría de la Juventud, el MEC principalmente, el Ministerio de Salud Pública o inclusive la Senat y la Policía no pueden ponerse de acuerdo y llevar charlas dinámicas y reales en los colegios y coordinar un montón de temas para hablar con alumnos de todos los colegios, no solo del Estado, sino los privados y religiosos. Algo se tiene que hacer. ¿Alguna vez escuchaste esto, licenciado? Sí, con respecto de pagar para perder la virginidad. Es decir, yo entiendo que probablemente para los adolescentes no está de moda, ¿verdad? El ser virgen, ¿verdad? Pero eso ya es demasiado, ¿no? Bueno, más que nada, sí, realmente así personalmente no me tocó, pero sí escuchar el caso o ver en debates clínicos de adolescentes que pagaban para poder perder adolescentes hombres. Ah, claro. Para poder perder la virginidad, ¿verdad? Mujeres no escuché, ¿verdad? Sí. Pero sí la moda de que justamente vos no podés ser virgen a los 15 años. Bueno, eso de los hombres siempre estuvo de moda, entonces. Es una expresión nada. Claro, solo que ahora el adolescente mismo busca dónde pagar y consigue el dinero. Antes eran los padres los que le llevaban al adolescente, ¿verdad? Cuentan eso. A ver, es cierto que al tener sexo y no eyacular dentro de las chicas no se pueden embarazar. Como el preseminal también ahí tiene mucho mismo, que ver. el preseminal también contiene espermatozoides, entonces no podemos hablar de que no hay riesgo, ¿verdad? O sea, se puede embarazar si es que solamente se libera el líquido preseminal y ese líquido preseminal tenía suficientes espermatozoides como para llegar a fecundar el óvulo. A mi hija de 15 años no le hablé de esto, porque pensé que era muy joven. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré hacía meses era sexualmente activa. Lamentablemente hay muchos que aprovechan el celular para engatusar a las niñas. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente con engatusar, ¿verdad? Vamos a suponer que enamorar, podemos decirle, sí. Bueno. Y en realidad, más que nada, ahí entra mucho la educación no formal, ¿verdad? Enseñarle a las adolescentes, a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? Por más de que hay una persona que te diga que te quiere y que quiere estar contigo, no importa, vos tenés que decidir si vos querés estar con esa persona, ¿verdad? Si vos te sentís cómodo con esa persona, si vos confías en esa persona. Perfecto. Buenas, doctor. Sin dudas, cuando comienza la pubertad y se desarrolla el deseo sexual, es normal que los adolescentes tengan fantasías. Curiosidad. Muchos padres preguntan,
Muchos padres aún tienen tabú respecto a estos temas y cuando descubren que ven pornografía reaccionan de mala manera. ¿Cómo lidiar con estas cuestiones? Bueno, justamente el tema de... Vamos a hacer una pausita, David. Sí, Ok. y a la vuelta contestamos, ¿te parece? Así. Brevísima pausa, ya venimos. Samaniego, podemos retornar a nuestro mensaje, ahí está. Sin duda, cuando comienza la pubertad y se desarrolla el deseo sexual, es normal que los adolescentes tengan fantasías, curiosidad. Muchos padres aún tienen tabú respecto a estos temas y cuando descubren que ven pornografía reaccionan de mala manera. ¿Cómo lidiar con estas cuestiones? Cuando ves que tu hijo estaba entrando, por ejemplo, en páginas pornográficas. Así mismo, y más que nada ellos están en búsqueda de información y también ellos están descubriendo generalmente lo que es el placer a través de la masturbación, vamos a decirlo, ¿verdad? Que es lo que hacen estas películas pornográficas, porque el adolescente, el hombre específicamente, ve o busca, más que nada es justamente porque esto le estimula, ¿verdad? Y de esa manera también empieza a conocer su cuerpo y empieza a estimular, a sentir, a generar placer, ¿verdad? Es muy contraproducente, ¿por qué? Porque la pornografía justamente le da un conocimiento falso de lo que es la sexualidad humana en realidad a la hora de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces el hombre, una vez que sí va a llegar a tener esas relaciones sexuales, ve que, no era como me contaba la película, como mostraba la película, ¿verdad? Claro. Buenas, doctor. Consulta. Tengo entendido que existe un intervalo de tiempo en que la mujer puede tener relaciones sexuales sin protección y sin riesgo de embarazo. ¿Qué tiempo sería? Sí, y el tiempo cuando no está ovulando, ¿verdad? Porque en realidad, si no está ovulando, no hay óvulo que fecundar. Entonces, pero eso ya acá, de acuerdo a su ciclo menstrual. Hay que tener en cuenta el ciclo menstrual, los días de ovulación. Así mismo, ¿verdad? Hoy en día, o sea, uno va al ginecólogo y él le hace el control de su ciclo menstrual y después, inclusive hay aplicaciones ya, ¿verdad? Que te ayudan a controlar tu ciclo menstrual y te dicen tus días fértiles donde hay riesgos si tener relaciones sexuales, ¿verdad? Es cuestión de saber manejar la tecnología, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo de sexualidad? Tiene 13 años y yo soy padre de soltero. Bueno, y más que nada es saber qué es lo que él le quiere enseñar a su hijo, o cómo quiere hablar, de qué quiere hablar específicamente, vamos a decirle, ¿verdad? Más que nada siempre nosotros le recomendamos a los padres empezar por decirle, bueno, estás en edad en que te gusten personas de tu mismo, perdón, de tu sexo opuesto, ¿verdad? A las niñas generalmente. Entonces tenés que saber que vas a sentir alguna atracción hacia ella y que tenés que respetarle siempre, que no tenés que el famoso, ¿cómo se dice? Hinchar, te voy a decir, pero hay un molestarle, ¿verdad? O sea, generalmente esa puede ser la forma de mostrar de los niños o los adolescentes cuando le gusta a alguien, que le molesta, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, si te gusta una persona, entonces en vez de molestarle, tenés que agradarle, tenés que hablar con ella, tenés que preguntarle sus gustos, socializar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que enseñar. Y de acuerdo ahí va a ir fluyendo, de repente si es cierto, no, le dice de por ahí le puede decir, no, papá, sabes que a mí no me gusta nadie todavía, quédate tranquilo. Claro. ¿Verdad? ¿Es cierto que las chicas se pueden embarazar igual si se usa condón? En el caso que se rompa, sí. En el caso que se rompa, sí, ¿verdad? O sea, claro que si se rompe se van a dar cuenta las personas que están utilizando el preservativo, ¿verdad? Hay una ONG, Decisiones, quienes se dedican a instituciones a dar charlas de concienciación a todos los jóvenes, con revistas que los profesores usan para ir profundizando. Sí, en realidad hay muchas ONG, no solamente una, ¿verdad? Yo mismo me dedico a dar charlas de educación sexual y es más, hace rato salió una pregunta con el tema de que en los colegios religiosos no se habla. Yo te diré que a mí me contratan más colegios religiosos que colegios del Estado para dar charlas de educación sexual, justamente porque confían en mi trabajo, ¿verdad? Y porque a ellos les cuesta. Ellos saben que no tienen la información necesaria y no tienen el personal también adecuado como para impartir eso que se necesita, ¿verdad? Entonces yo te diré que tuve muy buena experiencia con muchos colegios religiosos que me contrataron justamente para dar charlas de educación sexual, ¿verdad? De repente en uno o dos lo que me prohibieron decir ciertas cosas por lo cual no acepté otra vez dar las charlas porque sería no dar la información completa. Claro. ¿Desde los cuántos años después de tener tu primera relación sexual tenés que visitar al ginecólogo? Y desde que tenés ya tu primera relación sexual o inclusive te diría que antes si tenés un periodo o un ciclo irregular, ¿verdad? O sea, el ginecólogo no solamente va a examinar la parte de si tuviste relaciones o no, sino que también hoy en día estamos viendo en ginecología, en los servicios de ginecología, muchas infecciones que son por la mala higiene, por ejemplo, de las mujeres.
¿verdad? Entonces, no tiene que ver con si ya tuviste no relaciones sexuales más que nada, ¿verdad? Tenés que consultar por lo menos una vez al año, ¿verdad? Licenciado, estamos cerrando nuestra edición del lunes de Puntos de Vista. Gracias por venir a hablar con nosotros sobre este tema tan importante que cuesta, pero hay que hacerlo. Así mismo, y muchas gracias por la invitación. Espero otra invitación nuevamente, ¿verdad? Me encantó estar con ustedes nuevamente. Gracias, licenciado David Samaniego. Estamos cerrando nuestro encuentro de Puntos de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.